Muy bien, pues vamos a dar inicio. Estamos en el 8º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sandra Saray Dimas Márquez y seré quien modera esta mesa titulada IA en Educación, Aprendizaje, Emociones y Desempeño, perteneciente al programa de la Maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por 2 comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Se encuentra con nosotros y nosotras la doctora Rosalena Rodríguez González. Ella es doctora en Pedagogía. Rosalena González Rodríguez González ha sido docente en programas de educación en línea a nivel superior y de posgrado. Su línea de investigación se enfoca en el uso de las tecnologías como herramientas pedagógicas, lo que ha permitido capacitar a docentes y liderar investigaciones en este ámbito. Bienvenida, doctora Rosalena. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Un gusto compartir este espacio y además de una servidora fungir como moderadora, también estaré como comentadora. Sandra Dimas, una servidora, doctora en Ciencias Sociales. Las líneas de investigación son la investigación de la investigación educativa, procesos de formación en educación superior, docente en los posgrados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Forma parte del grupo de investigación sobre la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Y bueno, además de los comentaristas dentro de estas mesas, se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. En un momento más les presentaré. Les comento brevemente la dinámica. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal y también con el comité. Vamos a iniciar entonces la mesa de trabajo con la presentación de la estudiante Julia Perellón Mancebo, que presentará su trabajo titulado Aprendizaje autónomo y entornos virtuales con IA generativa. Avances desde 2 experiencias piloto en formación de adultos. Julia, ¿estás lista? Pues bueno, ¿quién dice que sí? Ok. Comienza entonces a compartir y comenzamos a contabilizar tu tiempo. Si de pronto, pues por ahí van excediendo el tiempo, me atreveré a interrumpirles para que seamos respetuosos y respetuosas con los tiempos. Ok, voy a intentar eso de los 10 minutos. ¿Ya se ve la presentación? Ya la vemos. Excelente. A ver, yo la hago grande. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Soy Julia Perellón. Y bueno, para mí es un honor compartir con ustedes, profesores, compañeros, una propuesta que busca transformar la educación de personas adultas en México. Bueno, esta propuesta plantea un modelo de formación continua que sea flexible y personalizado, apoyado en la inteligencia artificial generativa, pensada pues para responder a las necesidades reales de las personas adultas y acompañarlas en los retos del aprendizaje actual y futuro. Como todos sabemos, durante la pandemia, por COVID, se hizo evidente que necesitamos alternativas educativas que sean pues mucho más flexibles, más accesibles. Y este contexto dio origen a esta propuesta y reforzó mi compromiso con el aprendizaje autónomo y el uso ético pues, de las nuevas tecnologías. Ya pasé la diapositiva, ¿se puede ver? No se observa la siguiente. ¿Ya? Listo, ya se observa, ya. Bien. He comprobado que la inteligencia artificial generativa se presenta como una herramienta clave pues, para personalizar y flexibilizar pues, los procesos educativos, adaptándolos a ritmos y estilos de aprendizaje diferentes.
Según datos, como pueden observar, datos del INEGI, en México solo el 3% de las personas adultas participa en una educación continua, mientras que más del 50% manifiesta intereses en opciones, digamos que más flexibles, ¿no? Que estén adaptadas a sus ritmos. Yo creo que esto subraya la necesidad urgente de ofrecer alternativas accesibles y pues, también relevantes, ¿no? Que se adapten a las realidades y las responsabilidades de las personas adultas. Ay, ¿ya cambié? Sí, ya. Durante ¿sí se ve? Sí, mi miedo es que no se vea. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Si no se ve, por favor, me dicen. Bueno, durante este proceso les puedo decir que he podido observar y también vivir en carne propia, francamente, que muchas personas adultas enfrentamos retos que son reales, como son la falta del tiempo, los programas demasiado rígidos, la poca flexibilidad y un acompañamiento que a veces pues simplemente o no existe o es deficiente. Y estas barreras pues no solo nos quitan la motivación, sino que también pueden llevarnos a abandonar o incluso a sentir que aprender ya no es para nosotros. Por eso para mí surge una pregunta clave que pueden ver ahí y que creo que me mueve de una manera profunda. ¿Cómo puede esta inteligencia artificial facilitar un aprendizaje autónomo que sea flexible, que sea significativo para nosotros los adultos? Y el objetivo general, ahí va, de esta propuesta, bueno, yo considero que es el de, ¿cómo se dice?, diseñar y evaluar un modelo de formación continua que sea, como menciona ahí, flexible, personalizado y apoyado en esta inteligencia artificial, en esta IA, le voy a llamar para que no suene tan repetitivo. Ahora, con esto, ¿yo qué busco? Busco fomentar la autonomía y la permanencia de los adultos trabajadores en sus procesos educativos. De manera específica, como pueden ver, me propongo, primero, identificar las necesidades y motivaciones de las personas adultas, trabajadoras. Segundo, aplicar un modelo instruccional flexible que esté basado en esta IA. Y por último, la tercera, analizar los resultados preliminares y ajustar la propuesta para asegurar pues, una mejora pues, continua, ¿no? Ahora bien, la pregunta de investigación, yo creo que aquí es el corazón de esta propuesta, ya que va a ayudar a entender de manera profunda, pues cómo acompañar de verdad a las personas adultas en sus procesos de aprendizaje. La primera pregunta que presento nos dice cuáles son las necesidades o qué necesidades y motivaciones tienen los adultos para continuar su formación. Esta pregunta lo que busca es reconocer sus realidades, sus intereses, sus sueños, sus metas, ¿no? La segunda pregunta es cómo impacta la IA generativa en su autonomía y en su satisfacción al aprender. Es decir, si se sienten más dueños de su proceso, están más motivados, están más seguros con el apoyo de esta herramienta. Y por último, ¿qué retos y oportunidades pues emergen al implementar este modelo en escenarios educativos reales? Yo creo que aquí es una pregunta que a mí en lo personal me invita a pensar en cómo mejorar continuamente y adaptarnos a cada, ¿cómo se dice?, a cada contexto. Ahora bien, con respecto a la justificación y la relevancia de mi propuesta, se basa en estos tres pilares que pueden observar del lado izquierdo, la parte superior. Primero, busca reducir la brecha formativa, ofreciendo más acceso a oportunidades de aprendizaje para las personas como nosotros, ¿no? Personas adultas que enfrentan limitaciones de tiempo y recursos. La segunda pretende fortalecer la autonomía, dándonos pues más libertad para aprender a nuestro propio ritmo y tomar control de nuestro proceso formativo. Y la tercera, que es fomentar la inclusión tecnológica, acercando a las personas adultas a nuevas herramientas y promoviendo más conexión con el mundo actual.
En conjunto, todo esto en conjunto de esta propuesta ofrece, yo creo que una alternativa flexible y accesible que está pensada a adaptarse a las exigencias y realidades de la vida adulta, del trabajador adulto. ¿Sí? Y como dice este recuadrito que ven aquí, esta propuesta pues responde a la necesidad urgente que tenemos de ofrecer una formación continua, inclusiva y flexible, ayudando a las personas a crecer tanto personal pues como profesionalmente y también fortaleciendo nuestra autonomía. En cuanto al marco teórico, manejo dos marcos, el marco teórico y el marco ético. El marco teórico de mi propuesta, creo, o sea, como pueden ver, integra conceptos de aprendizaje autónomo y autodirigido, en apoyo en autores como, a ver si lo sé pronunciar, Nobles, Merriam y Baumgartner. En pocas palabras, estos autores en su enfoque reconocen que las personas adultas aprenden mejor cuando son protagonistas pues de su propio proceso, ¿no? Y toman decisiones y avanzan a su propio ritmo. También retomo el aprendizaje transformador de Mesirov, que nos invita a reflexionar, a cuestionar creencias previas y generar cambios significativos en la forma de entender el mundo. Y claro, no puede faltar el modelo ADI, ¿no? Que es la metodología que me va a ayudar a diseñar las experiencias flexibles. Más bien me ha ayudado a diseñar las experiencias flexibles y adaptativas a través de 5 fases que son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y bueno, en este contexto, la IA generativa entonces se va a convertir en una aliada que es clave para personalizar los contenidos, ofrecer la retroalimentación inmediata y fomentar la autonomía de cada uno de nosotros, de cada persona, ¿no? De cada participante. En cuanto a... Queda un minuto. ¡Ay, diosa! Ok. Adelante. Ahí le hace el marco teórico, el marco ético. Que bueno, destaca los principios como la equidad, el acceso y el respeto a la autoría. Y bueno, como aquí la presentación nos permite, según leí, llegar solamente a la metodología que voy a aplicar es la siguiente, que es, para esta propuesta voy a adoptar un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de tener una mirada más completa, más real. Y durante este semestre, pues he desarrollado y aplicado 2 cursos piloto, uno de psicometría apoyado en la IA, otro de módulo para docentes de nuestra universidad. Y estos cursos que fueron diseñados para perfiles diversos, pues me han permitido probar en escenarios reales la efectividad del modelo EDI y el uso de la IA generativa como apoyo educativo. En fin, gracias a estas experiencias, estoy pudiendo observar de una manera directa la aceptación, el aumento en la motivación y la mejora en la percepción de autonomía de las y los participantes. Al inicio he encontrado cierta resistencia y esto ha sido superado gracias al acompañamiento cercano, continuo, reafirmando la importancia así de mantener siempre el apoyo humano y ético de cada etapa. Y bueno, gracias a estas validaciones en escenarios reales, yo creo que puedo mejorar y puedo ajustar la propuesta para que sea realmente útil, cercana y tenga un impacto positivo tanto en la vida de las personas como en el ámbito académico. Dado el tiempo, pues nada más llego hasta la metodología, aunque ya he tenido avances al respecto. No sé cuánto me queda, segundos, y estos han sido mis resultados preliminares. Muchas gracias, Julia. A usted, profesora. Digo, doctora, perdón. Sandra, está bien. Muchas gracias. Agradecemos a la estudiante Julia Perellón Mancebo y procederemos ahora a los comentarios y los llevaremos a cabo en este orden. Doctora Rosalena, si estás de acuerdo, comienzas tú y después continúo yo. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, entonces, Julia, mucho gusto.
Me agrada ver tu propuesta de trabajo, trabajar con adultos trabajadores, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Bueno, digamos que con inteligencia artificial ya es otro tema, pero hablar en sí de lo que es la educación a distancia y de la tecnología en sí con adultos trabajadores, pues bueno, es también ya un reto actualmente. Y te felicito por tu trabajo. Veo que llevas un buen desarrollo. Sin embargo, en el resumen que se nos hizo llegar de tu trabajo, observé algunas situaciones más bien en cuestiones de redacción, que me gustaría darte mi opinión y mi perspectiva acerca de esta redacción, y que es muy importante cuidar cuando estamos presentando o por presentar ya sea un trabajo en el coloquio o ya para lo que es el trabajo terminal. En algunos momentos de tu narrativa, ¿sí? Es confuso entender a quién te estás refiriendo. ¿Quién es el sujeto de estudio? ¿Sí? A veces pareciera que te estás refiriendo a los instructores y en otras a quienes van a tomar el curso, quienes están cursando, que en este caso, bueno, son los adultos trabajadores, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno redacta, ¿sí? Y de repente cambiamos la perspectiva de a quién estamos hablando, ¿sí? Puede ser que en el resumen, por el hecho de que, bueno, se limita la extensión del mismo, ¿verdad? Puede ser que existan este tipo de situaciones, pero sí es importante que lo revises en tu trabajo terminal, ¿sí? Que no exista este tipo de situaciones, ¿sí? Porque quien te va a leer después no va a saber a quién te estás refiriendo, ¿sí? De hecho, llega un momento en el que no se sabe quién es el que está en la situación. ¿Sí? ¿Quién es el que está siendo estudiado? Entonces, hay que cuidar la redacción en ese sentido. Del mismo modo, en los objetivos, hasta ahorita que yo te estoy escuchando en tu presentación, entendí el para qué quieres realizar este diseño o esta implementación de este modelo de capacitación, ¿sí? Porque en la redacción del objetivo, del general sobre todo, se ve muy lineal y no se entiende el para qué vas a realizar este diseño, ¿sí? Entonces, habría que cuidar tal vez por ahí un par de palabras, más, menos, ¿sí? Que indique cuál es el propósito de este trabajo que tú estás realizando. Entonces, ahorita, por ejemplo, te escuché, es fomentar la autonomía y la continuidad, si mal no recuerdo, de los adultos trabajadores en este tipo de plataforma, ¿no? O de educación con inteligencia artificial. Entonces, aquí es muy importante revisar nuevamente la redacción del objetivo general para que quede claro cuál es, ¿sí? Ese propósito o para qué nos va a servir. Sí. Bueno, también algo que consideré importante y que solo lo mencionas ya al finalizar el resumen en las conclusiones es el acompañamiento docente. Sí, en el resto del documento, del resumen que nos envías, no observé que se tomara en cuenta ese elemento importante dentro del desarrollo del trabajo o de la implementación, mejor dicho. Sí, entonces no sé si lo estás considerando dentro de la implementación o de la prueba piloto. Perdón. ¿No me escuchó? Perdón, se cortó y no te escuché. ¿Podrías, por favor, repetirlo así? Sí. Gracias. Claro. Mencionaba que en el documento no observé, ¿sí? En el desarrollo, si en la implementación estás considerando el elemento del acompañamiento docente, que es muy importante cuando se toma este tipo de trabajos, cuando tenemos la presencia de tecnologías, ¿sí? Sobre todo cuando es a distancia, una educación a distancia. ¿Sí? Entonces, solamente se leyó al finalizar ya en las conclusiones y de manera así como muy corta. ¿Sí? Entonces, si no lo estás tomando en cuenta, te invitaría yo a que lo consideraras para tomarlo en cuenta como uno de los elementos a observar, a rastrear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acompañamiento docente es vital en medios tecnológicos, ¿sí? En la educación.
de qué manera se va a regular el estudiante, si tiene dudas, si tiene alguna situación en la cual él, no sé, necesita esa orientación y ese apoyo, ¿sí? Y por último, bueno, ya aquí en tu presentación observamos lo que es parte de tu marco teórico, pero también recuerda que en un resumen también es importante mencionarlo, ¿sí? Apóyate en algunos momentos de citas o parafraseo, ¿sí? De ciertos autores que componen, ¿sí? Tu marco teórico. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú nada más yo creo o observé, sí es válido, pero si no tiene un fundamento, si no tiene una base teórica, sí, estamos debilitadas. Los cimientos están debilitados, ¿sí? Porque no hay algo que lo sustente. Entonces, para una siguiente presentación en el que tengas que elaborar un resumen o una presentación, ¿sí? Apóyate en citas, parafraseos, ¿sí? Que sustenten lo que tú estás comentando acerca de tu trabajo. Sí, Julia, pues bueno, muchas gracias. Esas serían mis observaciones y muchas gracias nuevamente, Julia, por tu presentación. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Rosalena. Y a continuación, pues voy a intervenir también como comentadora en esta presentación por parte de Julia. Julia, coincido con lo que ya anticipa la doctora Rosalena. Me parece un trabajo muy interesante, sobre todo por la población a quien lo diriges y desde luego pues por la temática que estás presentando. Sin embargo, bueno, de momento pues queda así, nada más como una temática. Creo que todavía hace falta que vayas problematizando que justamente este fenómeno de la formación en personas adultas pues se vaya configurando de tal manera que se convierta precisamente en un objeto de estudio y cómo es que la inteligencia artificial generativa pues permite superar o atender estos desafíos. Otro elemento en el cual también coincido mucho con la doctora Rosalena es definir la población, porque por población adulta pues podemos entender muchas cosas y dependerá desde el referente teórico desde el cual lo conceptualices. Si me voy con un referente de INEGI, de CONAPO, pues a lo mejor una persona adulta es aquella que es mayor a los 25 años. Pero si me voy a lo mejor con otro referente, incluso desde estos teóricos de la evolución humana, pues puede que te den otros referentes. Entonces, es súper importante que definas, que plantees, que tomes posturas sobre qué entendemos por población adulta, pero además, ¿qué tipo de población adulta? Ya en tu piloto, pues nos anticipas a lo mejor qué tipo de población adulta. Estamos hablando de personas profesionales, tanto de la psicología como de otras áreas, pero que ejercen la docencia. Entonces, ahí ya tienes elementos que te permiten caracterizar a esa población. Es población alfabeta, es población que tiene al menos una licenciatura, es población tal, pero eso lo pude intuir a partir del piloto, pero esto no viene establecido como una caracterización de la población a la cual va dirigido este estudio. Entonces, ese es un aspecto súper importante porque eso también va a configurar precisamente este problema que todavía no está necesariamente explícito. Planteas elementos importantes y también coincido con la importancia de señalar o asumir estas posturas teóricas justamente. Planteas el tema de la andragogía, lo cual me parece estupendo, pero desde luego hay que desarrollarlo y también hay que desarrollarlo y desde luego también tomar una postura al respecto. Planteas el tema del aprendizaje activo, la accesibilidad digital, la evaluación formativa, y cuando voy leyendo todo esto digo, ¿y qué hace aquí la evaluación formativa? Claro, puedo entenderlo, pero no es claro en el texto mismo, ¿me explico? Y creo que eso es algo que también tenemos que ir revisando. Ahora, si estamos hablando de estos conceptos clave que estás definiendo teóricamente, entonces no vi aprendizaje autónomo que se convierte en una variable, concepto, elemento muy importante dentro de tu estudio. Y de la misma forma, pues, ¿qué entendemos por inteligencia artificial generativa? Porque esto se ha convertido en un tema en boga
y seguramente hay mucha literatura que la va definiendo a partir de posturas diferentes y es tarea de quien investiga precisamente asumir esas posturas. Okay. Me parece también muy interesante el objetivo que planteas, porque finalmente quieres implementar un modelo de capacitación, aunque después nos hablas de 4 dimensiones importantes: percepción de la utilidad de la IA, nivel de motivación, grado de autonomía en el aprendizaje y satisfacción general del curso. Aquí tenemos que hacer un juego bien importante en términos de congruencia. Es decir, lo que diga en mi título, pues muy seguramente lo voy a tener que decir en mi objetivo o lo voy a perseguir en el objetivo. Y estas vías analíticas, pues también tienen que tener congruencia entre lo que estoy nominando, nombre del título, con lo que estoy declarando en el objetivo y la manera en la cual lo voy a hacer. Entiendo, y esto es un punto muy importante que me gustó de tu trabajo, que tienes muy clara la metodología desde la cual vas a plantear y desde el diseño, obviamente, desde el análisis de la situación, el diseño, hasta llegar a la evaluación de la misma. El modelo lo tienes muy claro. Sin embargo, es muy importante que a partir de este modelo, que a partir de estas intenciones, pues vayamos cuadrando de tal manera que cada una de las piezas del rompecabezas vayan embonando, porque la manera en la cual ahorita están planteadas, pues no necesariamente tienen como estas coincidencias específicas. Entonces, en ese sentido, la recomendación concreta es que revises muy bien la congruencia entre objetivos, entre el título y en el análisis mismo que estás haciendo. No se Y escucha, también doctora, entiendo perdón. que en 10 minutos pues se tienen que decir muchas cosas y a la vez cosas muy cortas. Pero mi recomendación, si ya implementaste cursos piloto, ya sea en el resumen o en la presentación, pues platícanos en qué consistieron, cuál fue la duración, cuál fue la población que acudió, etcétera. Y también explicita si estos cursos piloto son, o sea, vamos, te permitieron, o sea, ¿cuál fue más bien la función de estos cursos piloto? Hacer un diagnóstico, ya pilotear el modelo ADIE, ya pilotear la propuesta en sí misma, porque de pronto, pues como el planteamiento va bien, aunque hace falta que se concrete más, cuando llegue el piloto digo, ¿y esto para qué lo aplicó? ¿No? Para diagnosticar, o sea, ¿cuál es la finalidad del pilotaje? Y creo que en ese sentido, pues tendríamos que aclarar. Y yo misma me tengo que autorregular, ya estamos casi en tiempo. Y bueno, esas serían en términos generales mis recomendaciones, Julia, y desde luego invitarte a que continúes porque es un trabajo bastante interesante. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues para dar continuidad y celeridad a nuestro programa, pues a continuación la estudiante Nora Medina Aguilera presentará su trabajo titulado Impacto en las emociones de docentes de nivel superior con relación al uso de la inteligencia artificial. Adelante, Nora. Muy bien, buenas tardes, doctora, compañeros, buenas tardes. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se observa. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, compañeros, nuevamente. Bueno, mi trabajo de investigación está enfocado en la parte de las emociones y, bueno, el título de mi investigación es el impacto en las emociones de docentes de nivel superior con relación al uso de la inteligencia artificial. Como parte introductoria, bueno, pues esta creciente integración de la inteligencia artificial, pues ha tenido un impacto precisamente en la educación superior y ha venido transformando, se está considerando que se está transformando este rol que ha tenido a lo largo del tiempo el docente y desencadenando pues también algunas cuestiones en sus prácticas pedagógicas.
precisamente considerando este impacto significativo en las emociones. Es precisamente por eso que de mi parte, pues al ser psicóloga me importa esta cuestión de las emociones dentro de pues los docentes, sobre todo de nivel superior. En la parte de mis conceptos clave estoy considerando lo que es la inteligencia artificial generativa, el socioconstruccionismo y la regulación emocional. Como parte de la inteligencia artificial generativa, pues considerando una rama de lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, y bueno, a partir de esta, digamos, rama que se da como, pues como parte de la tecnología, como una generadora de contenidos que pueden ser imágenes, audios, videos, en general diversas cosas a partir de datos existentes o datos que se ingresan a esta pues gama, ¿no? de lo que es la inteligencia artificial como parte de un entrenamiento. En el concepto de socioconstruccionismo, bueno, pues estoy considerando que el aprendizaje es un proceso activo donde se construyen precisamente significados a través de la creación de, aquí le llaman artefactos tangibles y la interacción que va a tener de manera social. Y como parte de la regulación emocional, los procesos por los cuales los individuos influyen en las emociones que experimentan, cuándo las experimentan, cómo las experimentan y cómo las van a expresar o reaccionar, ¿no? Dependiendo. Por otro lado, mi planteamiento del problema, estoy considerando cómo la interacción con herramientas de inteligencia artificial generativa incide en las emociones de los docentes de educación superior en su labor docente. Bueno, pues aquí precisamente esta parte, este cambio disruptivo que ha habido, pues lo estoy considerando para comprender esta parte de este impacto emocional que está teniendo pues esta tecnología y precisamente cómo está influyendo en el desempeño del docente en su labor y dentro del aula, ¿no? En cualquiera de las versiones, ya sea presencial o virtual. La parte de mis objetivos, como objetivo general, estoy considerando analizar las emociones predominantes de docentes de educación superior ante el uso de la inteligencia artificial generativa en su desempeño laboral. Y como objetivos específicos, estoy considerando identificar las emociones predominantes que experimentan docentes de educación superior al interactuar con la inteligencia artificial generativa, distinguir los factores que influyen en las emociones de los docentes al usar precisamente esta inteligencia artificial, determinar la relación entre el uso de la inteligencia artificial generativa y el desempeño docente en el aula. En la parte de mi fundamento teórico conceptual estoy utilizando el socioconstruccionismo o el construccionismo y aquí nos hablan de estas 5 etapas, por así decirlo, que es el aprendizaje experiencial, que es precisamente esta construcción de los significados a partir de la experiencia que está teniendo el sujeto. La creación de estos artefactos, que precisamente es como él, bueno, en este caso estoy considerando la teoría de Seymour Papert, y aquí él considera, que la construcción de estos artefactos no solo se tiene que quedar en la parte del individuo, sino que también tiene que haber una interacción o como un compartir, ¿no? Precisamente esta creación y este conocimiento, que es la parte de la interacción social. La creación de entornos de aprendizaje pues permite precisamente esta exploración, esta experimentación con esta creación que se está dando y la resolución de diversos problemas. Y finalizando precisamente con una construcción activa del conocimiento que ya nos daría como esta comprensión profunda precisamente a través de esta construcción. Por otro lado, también estoy considerando el modelo modal de James Gross, que es un modelo de regulación emocional. Aquí se consideran estas etapas
digamos, iniciamos con lo que es una selección de situaciones. Aquí es donde el individuo va a tratar de elegir. Él se acerca o evita diversas personas, diversos lugares para tratar de regular sus emociones. Existe una modificación de situaciones, que es donde él pues, se permite o se da la oportunidad de alterar el ambiente externo para precisamente poder controlar este impacto emocional que pueda llegar a tener. El despliegue atencional, que es dirigir la atención a diferentes aspectos dentro de una situación, es decir, él se va a concentrar en alguna situación o definitivamente se va a tratar de distraer de este aspecto. El cambio cognitivo, que es modificar la evaluación cognitiva para alterar su significado emocional. Es decir, él va a evaluar, va a haber una evaluación dentro del sujeto, digamos, a nivel cognitivo, y a partir de esta modificación o de esta evaluación, pues hay una decisión. Y finalmente la modulación de la respuesta, que es donde se ajusta la respuesta fisiológica, experiencial o de la conducta para poder manejar este impacto o estas emociones. Por otro lado, dentro de la metodología, pues les puedo contar que no es algo que ahorita, en este momento, yo ya esté trabajando, lo estoy considerando de esta manera, no lo tengo aún muy definido, pero estoy considerando hacer una metodología cualitativa con un análisis discursivo crítico, donde el enfoque precisamente es este estudio del lenguaje y cómo los sujetos, o en este caso los docentes, pueden construir sus realidades sociales. Y las características que considera, pues sería analizar cómo se habla de ciertos temas y cómo esto va a reflejar poder, ideología o cierta identidad. Como conclusiones, porque bueno, estas conclusiones yo las obtengo a partir de esta revisión de mis referencias. Son artículos también que he revisado, y pues dentro de estos mismos artículos se considera que falta profundizar en cómo estas emociones impactan efectivamente el desempeño docente. Y dentro de estos mismos también existe un consenso sobre la importancia de realizar competencias digitales, que van muy ligado, precisamente estas competencias digitales van muy ligadas con las emociones de los docentes, precisamente por el conocimiento o desconocimiento de este tipo de tecnología o de este tipo de herramientas. También se identifican emociones negativas como el estrés, el miedo, la ansiedad, pero también se pueden, en algunos identifican emociones positivas, que puede ser el interés, la curiosidad y a veces hasta un poquito como la elevación, ¿no?, de la autoestima a partir de este conocimiento de conocimiento de la tecnología o la superación, ¿no?, de manejo de estas competencias. Y bueno, también comprender la relación entre el uso de la inteligencia artificial y las emociones, pues aquí se considera que es algo vital precisamente para promover acciones. Estas acciones que promuevan pues siempre de manera positiva y que realmente se vayan disminuyendo estas emociones negativas dentro del contexto laboral, académico de los docentes. Estas son mis referencias. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Puntualito 10 minutos. Gracias, Nora, por tu presentación. Y bueno, ahora cedo la palabra a la doctora Roselena para que nos brinde algunos comentarios a tu trabajo. Gracias, doctora Dimas. Bueno, Nora, la verdad es que tu trabajo me llama mucho la atención porque siempre nos estamos enfocando a cómo mejorar hacia los estudiantes, ¿no? Cómo mejorar nuestras prácticas como docentes, sobre todo con esto de el uso de la tecnología y bueno, últimamente con lo que es la IA, ¿no? Y esta parte de las emociones de los docentes pareciera que lo estamos como rezagando, como dejando aparte. Y tú ahorita lo estás poniendo sobre la mesa.
qué está pasando con los docentes. De hecho, desde antes de la IA, tan solo con que nos llegara el proyector al salón de clases ya era una situación de estrés para algunos docentes, ¿verdad? Porque cómo prendo, cómo conecto, cómo, ¿sí? Cómo pongo el libro que yo estoy viendo aquí en papel, cómo lo proyecto acá en el pizarrón, ¿no? Entonces, esto de las emociones de los docentes es sumamente importante tratarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos también parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y si no estamos bien nosotros también, los estudiantes pues obviamente van a resentir esa situación emocional y que va a impactar lógicamente en el aprendizaje de los estudiantes. Hablemos de cualquier nivel educativo, desde ahí partamos, ¿verdad? Entonces es muy importante tu trabajo en este sentido. ¿Por qué? Porque abrimos lo que muchos docentes probablemente callemos, ¿no? Que no queremos demostrar frente a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esas frustraciones que a veces sentimos, ¿no? Y me gustaría mucho que realmente ese trabajo lo desarrollaras en ese sentido, pensando en esta labor, ¿no? Que tenemos como docentes. Bueno, quisiera yo puntualizar algunas situaciones en cuanto al resumen y, bueno, parte de lo que nos has presentado, ¿verdad? Aquí nuevamente yo siempre me fijo mucho en los objetivos. Perdón, yo soy muy objetivitis en ese sentido, pero aquí te hago la observación de que no te estás refiriendo al para qué quieres analizar esas emociones en los docentes. Lo podemos entender entre líneas, ¿verdad? Pero es necesario que lo puntualicemos en el documento. ¿Para qué quieres analizar esas emociones? Y también, ¿cómo lo vas a alcanzar? ¿Cómo vas a alcanzar lograr analizar esas emociones? ¿De qué manera? Tenemos que checar muy bien cómo estás redactando el objetivo general. Tú llegas a mencionar en tus conclusiones que quieres diseñar estrategias de intervención más humanas, pertinentes y sostenibles. Por ahí lo mencionas al final. Entonces, valdría la pena recuperar ese apartado de las conclusiones y checarlo con el objetivo general, porque por ahí tendrías la oportunidad de mejorar la redacción del objetivo general y también saber muy bien hacia dónde quieres ir con tu trabajo, ¿sí? Veo también, sí, bueno, más bien, hay una situación ahí que no logro entender muy bien qué tanto quieres avanzar en tu trabajo. A veces pareciera que te quieres quedar solamente con documentar las situaciones de los profesores y otras pareciera que quisieras desarrollar este programa o esta estrategia de intervención. Por cuestiones de tiempo, yo te recomendaría, ¿sí?, quedarte en la parte de documentar, ¿sí?, de diagnosticar, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación, el contexto en el que se encuentran ahorita los docentes, ¿sí? Cuáles son esas emociones que se están observando. Y precisamente como te lo estaba yo mencionando, que lo habías puesto en tus conclusiones, para posteriormente diseñar estrategias, ¿sí?, de intervención para apoyo de estos docentes. ¿Sí me explico? Y esto probablemente se pueda dividir en 2 etapas, ¿sí? La primera parte de documentar esta situación, ¿sí?, que sería la parte de la maestría, ¿sí? Y si quieres continuar con tus estudios de posgrado, pues bueno, en el doctorado desarrollar esta intervención, que sería valiosísimo, ¿sí? Ahí tendrías el tiempo para incluso realizar pilotaje, rediseñar y volver a proponer una estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienes todo el antecedente de la situación de los docentes. ¿Sí? Entonces, ahí habría que ver muy bien qué es lo que quieres hacer aquí en la maestría, o sea, hasta dónde quieres abarcar, ¿sí? Revisar tus tiempos también, ¿sí? Porque, te vuelvo a repetir, hay momentos en los que no logro entender qué tanto quieres abarcar. Y también del mismo modo, no se logra entender si solamente te quieres enfocar en la revisión documental, ¿sí?, sin aplicar a entrevistas o cuestionarios o observaciones, o si vas a realizar realmente esto, ¿sí? Si realmente te vas a estar dirigiendo en su totalidad a lo que es la metodología cualitativa.
que son las entrevistas, el acercamiento del docente, ¿no? De la historia incluso laboral de ellos. Entonces, también ahí no queda muy, muy claro, al menos en lo que leí, en lo que presentaste, hasta dónde quieres ir, qué tanto quieres hacer, ¿sí? Entonces, sí, son puntos importantes en los que deberíamos de reflexionar, aunque te vuelvo a decir, yo espero que tengas la oportunidad de tener ese acercamiento, ¿sí? Con los docentes y no nada más quedarnos con esa fuente de datos de artículos, libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy enriquecedor escuchar, ¿sí? Entender y comprender y, como quien dice, ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Entonces, te felicito, vas muy bien, solo hay que mejorar esta parte, replantearnos bien hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? A veces queremos abarcar muchísimo, pero hay que ser objetivo con los tiempos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, Nora, por tu presentación. Muchísimas gracias también a ti, doctora Roselena, por los comentarios. Y bueno, pues tomando el turno de estos comentarios, Nora, también felicitar tu trabajo porque en efecto estás visibilizando algo que pues no necesariamente se ha puesto la atención en ello y es el caso precisamente de estas emociones. En términos, digamos, ya operativos o en términos metodológicos, me parece que podemos ir puliendo el trabajo en el sentido, nuevamente también, de primero ir caracterizando a esta población. Señalas de la labor docente, afirmas que son docentes de educación superior, pero es muy importante ya tener ese escenario empírico situado, fechado, quiénes. Y no me refiero a nombre y apellido necesariamente de los docentes, ¿no? Sino cuál es esta característica particular, si trabajan en una institución pública, en una institución privada, si son docentes por horas, qué edades tienen, porque creo que hablar también de emociones implica también hablar de contextos socioculturales, si son docentes chavos, si no lo son. Entonces, todas estas variables o características también van afinando muchísimo a todo el estudio. Entonces, esa es una primera recomendación. Otra recomendación es, pues, bueno, yo leía tu objetivo, porque pones como 2 objetivos en tu texto. Al inicio pones analizar las emociones predominantes en docentes de educación superior, que ya hacen uso de las herramientas en sus prácticas a fin de identificar cómo dichas emociones inciden en su labor. Pero luego planteas otro objetivo y dice analizar las emociones predominantes ante el uso, bueno, de docentes de educación superior, ante el uso de la inteligencia generativa en su desempeño laboral. Y entonces, si bien es cierto, mantienen un mismo sentido, habrá también que ir puliendo sobre esa intencionalidad, y en esta intencionalidad, insisto, es donde tenemos que ir aterrizando o hacer este ejercicio de delimitación. Cuando leo tu pregunta, la leí así un montón de veces y dije, ¿no será que va al revés? La leo. ¿Cómo la interacción con herramientas de inteligencia artificial generativa incide en las emociones de los docentes? Tal, 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 tal. Y no es más bien, ¿cuáles son las emociones predominantes? Es decir, pareciera que hay como en el orden de variables, lo voy a decir así muy técnicamente, en el orden de variables planteas el análisis de emociones frente al uso de la tecnología, pero en tu pregunta haces un orden inverso, y yo no sé si ese orden inverso vaya a cambiar el sentido de tu trabajo. Entonces, hay que aplicarle igual la regla de la congruencia, ¿no? Lo que planteo en el título, que se asome en el objetivo, que se plantee en la pregunta, y de esta manera me voy asegurando de decir lo mismo, obviamente con sus particularidades a lo largo del trabajo. Creo que eso es algo muy importante. Me gustó mucho que en la presentación nos hablaras de la teoría. La teoría, evidentemente, pues va a ser todo este sustento que le voy a dar al trabajo. Y en ese sentido,
quisiera invitarte, porque nos decías que todavía no tienes clara la metodología. Yo te diría, si tienes clara la teoría, entonces puedes tener muy clara la metodología. Por ahí planteabas un modelo teórico con distintas fases, ahí está tu metodología. Simplemente hay que encontrar esa parte operativa para que entonces, igual, hablando de congruencia, pues vayamos como lo que decía en el comentario pasado, ¿no? Que todas las piezas del rompecabezas se vayan embonando, y si ya es muy claro el modelo teórico, entonces ya tienes muy claro ese modelo metodológico que se puede traducir a un enfoque cualitativo, a un enfoque mixto, tal, pero ya tienes ese modelo que te va a permitir avanzar a lo largo de tu trabajo. Así que eso es algo también muy importante. Ay, me encontré otra notita aquí de los objetivos, me regreso. Si ya tenemos bien afianzado el objetivo general, cuando lo tengas, también hay que echarle una revisadita a los objetivos específicos. Por ahí vi objetivos específicos que son tan ambiciosos como un objetivo general. Entonces, siempre guíate con esta premisa de que los objetivos específicos van a ser más chiquitos o menos ambiciosos que el objetivo general, y que los objetivos específicos permiten el logro del objetivo general. Y por ahí hay objetivos específicos que son, insisto, tan grandes o ambiciosos como el general, y entonces ahí voy perdiendo como el alcance de todo el trabajo. Entonces ahí también tendríamos que revisar. Ahora, hay algo que dejaste descobijado. Sé que tu formación es en la psicología y entiendo que todo el planteamiento teórico lo haces con las emociones, desde la psicología, tal. Pero ¿a quién dejaste desprotegido o desprotegida? A la inteligencia artificial generativa. De esa no nos mencionaste ningún autor, de esa no nos dijiste desde qué postura, o sea, vamos, ahí también hay que alimentar teóricamente, porque acuérdate que eso alimenta obviamente la lectura que haces a todo el trabajo, el análisis que haces a todo el trabajo y desde luego la metodología. Ahora, también me surgió una inquietud. Cuando tú hablas del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de los docentes, puedo intuir que es el uso académico, ¿vale? Pero puedo también intuir que utilizamos inteligencia artificial para retroalimentar, o que uso inteligencia artificial para preparar mis diapositivas, o que uso, o sea, entonces hay que ir como delimitando o declarando qué tipo de uso, porque incluso podría decir, a lo mejor que usen mis estudiantes inteligencia artificial a mí me enoja, ¿no? Y estoy generando una emoción, pero yo no la uso, la usan mis estudiantes. Entonces, en ese sentido también me parece importante anunciar, declarar, explicitar en qué consiste específicamente este uso en sus prácticas académicas, en sus prácticas docentes, en qué están usando esta inteligencia que detona determinadas emociones, ¿vale? Entonces, bueno, creo que hasta ahí son mis comentarios, y también pues felicitar esta parte tan interesante que se ha convertido pues en un tema en boga, y que vale la pena recuperarlo pues también desde estos planteamientos que nos ofrecen estos posgrados de esta universidad. Gracias, Nora. Muchas gracias por sus comentarios, doctores. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Nora. Y bueno, pues dando continuidad a nuestro programa, vamos a continuar con nuestro estudiante Víctor Simón Ocadis Fernández, que presentará su trabajo titulado Universidad 4.0, experiencias y percepciones de docentes universitarios sobre uso de la IA. Es un estudio de caso. Adelante, Víctor. Gracias, doctora. Un favor, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, de los que están aquí, así como a las doctoras. Mi nombre es Víctor Ocadis Fernández y agradezco el poder compartir con ustedes parte de los avances de mi investigación
titulada Universidad 4.0, experiencias y percepciones de docentes universitarios sobre el uso de la IA en un estudio de caso. Sobre el resumen. Este trabajo se centra dentro de un enfoque cualitativo, específicamente fenomenológico, que busca comprender las experiencias vividas de los docentes de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia en relación con el uso de la inteligencia artificial generativa en su práctica educativa. Con respecto al concepto y antecedentes, vivimos en una época marcada por el avance de las tecnologías digitales. Desde los años 50 hasta hoy hemos transitado en la era industrial a la era digital, pasando por la expansión de la Internet, las redes sociales y recientemente por el surgimiento de la inteligencia artificial generativa. En este entorno, los docentes universitarios enfrentan el reto de integrar estas herramientas en contextos presenciales híbridos y a distancia, sin perder de vista el sentido humano, pedagógico y emocional de la educación. La inteligencia artificial generativa no solo representa un recurso técnico, sino también es un factor que transforma la forma de enseñar, de evaluar y de relacionarse con los mismos estudiantes. El planteamiento del problema. La aceleración tecnológica ha generado no solo beneficios, sino también tensiones en el ámbito docente. Muchos profesores experimentan estrés, ansiedad e incluso miedo ante la necesidad de adaptarse rápidamente a estos entornos digitales con nuevas tecnologías y nuevas metodologías y herramientas como las plataformas, los chatbots, los sistemas automatizados de evaluación y el análisis de datos educativos. Como pregunta central ante este panorama, la pregunta es: ¿cómo perciben y experimentan los docentes universitarios de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia el uso de la inteligencia artificial generativa en su práctica docente en modalidades presencial e híbrida? Sobre los objetivos. El objetivo general es identificar e interpretar las percepciones y el nivel de adaptación de docentes universitarios de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia en modalidades presencial e híbrida respecto al uso de la inteligencia artificial generativa a partir del análisis de entrevistas en profundidad bajo un enfoque cualitativo fenomenológico. Entre los objetivos específicos destaco 3. 1. Analizar las percepciones de los docentes universitarios de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en su práctica pedagógica. 2. Describir las experiencias, emociones y actitudes expresadas por los docentes respecto al uso y apropiación de la inteligencia artificial generativa a partir de entrevistas en profundidad. 3. Comprender el papel de la inteligencia artificial generativa como componente de la inclusión digital en el desempeño docente universitario. En el fundamento teórico conceptual, esta investigación se va a sustentar en la fenomenología como un marco filosófico y metodológico, tomando como base los principios de Edmund Husserl, que es el fundador y el que desarrolla la reducción fenomenológica, Maurice Merleau-Ponty, quien destaca el papel del cuerpo humano y la percepción, así como Jean-Paul Sartre, quien propone la fenomenología como un fenómeno existencial y ético, donde se intenta proponer y dar sustento a lo vivido y a la experiencia pura de cada uno de los docentes, y esto nos permitirá comprender no solo lo que los docentes hacen, sino cómo lo sienten, cómo le dan sentido,
y qué implicaciones tiene en su identidad profesional. Asimismo, se toma el concepto de Universidad 4.0, mismo que alude a tecnología y a una transformación profunda del rol docente y del aprendizaje en esta era. Metodología e instrumentos. Desde una perspectiva fenomenológica, se realizarán 11 entrevistas en profundidad a través de Zoom a docentes de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia de distintas universidades de la Ciudad de México. Estas entrevistas serán redactadas en primera persona y permitirán explorar cómo experimentan los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial generativa en sus aulas físicas y virtuales, y cómo afectan en su desempeño, sus emociones y su desarrollo profesional. Adicionalmente, se aplicará encuestas de tipo Likert en Google Forms a 30 docentes de 3 instituciones diferentes con el fin de detectar el nivel de inclusión digital y uso de la inteligencia artificial en sus prácticas cotidianas. Se realizarán 3 pasos o se realizan 3 pasos, que es la metodología de búsqueda, metodología de investigación y un instrumento cualitativo complementario. Las preguntas a efectuar principales en cada una de las entrevistas son estas: es cómo llegó a ser profesor de Ciencias de la Comunicación y o Mercadotecnia, qué es lo que realiza cuando ejerce su rol de profesor, qué opinión le genera el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué le hace sentir emocionalmente hablando el uso de la inteligencia artificial en la educación superior y qué habilidades blandas y duras debe fortalecer ante este avance, y qué piensa respecto a las experiencias que ha tenido como profesor universitario en Ciencias de la Comunicación y o Mercadotecnia y enfrentarse al uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Les presento a grandes rasgos lo que va a ser el cronograma visualizado a un año, y como conclusiones previsorias, digamos que la inteligencia artificial generativa no sustituye al docente, pero define su rol. Su implementación debe estar guiada por principios éticos, formación continua y una visión centrada en el ser humano. Escuchar la voz de los docentes es clave para diseñar políticas públicas inclusivas y sostenibles en el ámbito educativo. Estas son algunas de las fuentes de consulta. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco. Víctor, puntualísimo. Todavía restaban unos minutitos, pero hemos llegado al término. Cedo la palabra a la doctora Roselena para que brinde los comentarios. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu presentación. También gracias por empezar también a darle voz a los docentes acerca de, pues, de lo que enfrentamos, ¿no? En su mayoría el uso de tecnologías y hoy en día lo que es la IA. Me parece que llevas un buen avance en cuestiones del acercamiento que empiezas a tener con tu sujeto de estudio. Quisiera yo puntualizar en algunas situaciones que observé tanto en documento que nos hiciste llegar como ahora en la presentación. Empezaré un poco, bueno, de la mano con ambas. En el título habría que considerar el cómo estamos problematizando, ¿sí? Cómo estamos redactando el título, ¿sí? No se observa en la lectura del título cuál es la situación, cuál es la problemática, ¿sí? Se menciona, déjame repetirlo, es Universidad 4.0, experiencias y percepciones de docentes universitarios sobre el uso de la IA, estudio de caso. Al mencionar estudio de caso, obviamente observamos que hay una investigación, ¿verdad? Pero antes de esas 3 palabras, ¿sí? El título no refiere a una problemática en sí. Solamente está hablando de que hay una narrativa de que los docentes pues tienen este tipo de situaciones.
pero sería muy importante que desde el título se mostrara cuál es la situación a la cual nos estamos refiriendo, ¿sí? En tu trabajo, ¿sí? Para darle ese enfoque de lo que es los estudios de posgrado, que ya nos estamos orientando a lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que consideraría el hecho de que te acerques a tu asesor para que puedan ver esta parte de la redacción. Ahora, en la parte de, nuevamente me voy con los objetivos, ahí veo en el objetivo general estás utilizando el verbo identificar, si mal no recuerdo. Y en uno de los específicos estás mencionando el analizar, ¿sí? Si nosotros observamos, ¿sí? Y vemos cuál es el nivel de trabajo que se hace para alcanzar el objetivo de identificar y el de analizar, vamos a ver que hay una diferencia, ¿sí? Porque no es el mismo nivel el de identificar que el de analizar. Entonces tenemos que considerar que en el objetivo general, ¿sí? Vamos a alcanzar lo mayor, el mayor logro, ¿sí? Y en los específicos recordemos que son aquellos pasos que nos va a llevar, que vamos a escalar, ¿sí? Para lograr alcanzar el general. Entonces hay que trabajar también en esa parte de la redacción de los objetivos, ¿sí? Revisarlos muy bien, cómo poder hacer esa dinámica de el grado de dificultad de tu trabajo de investigación. Y no es que te pongas tú los pies, ¿verdad? En cuestiones de que, bueno, voy a ponerme un objetivo súper altísimo, no. Solamente es observar cómo estamos redactando esta parte. Ahora, sí, bueno, ya te mencioné lo del título. Y bueno, en la parte del resumen, quisiera hacerte la observación de que no se logra leer, ¿sí? Por lo menos lo que son los objetivos generales, específicos. Los presentaste aquí, lo cual es correcto, pero sí es importante también que cuando se le solicita, y eso lo digo de manera ya general, cuando se le solicita un resumen de sus trabajos terminales, ¿sí? Es importante que se incluya de manera clara, ¿sí? Cuáles son los objetivos generales, cuáles son los específicos, la problemática, ¿sí? Porque lo que se leyó, al menos desde mi perspectiva, parecía más bien un resumen de lo que tú habías conocido o conoces documentalmente, ¿sí? Sobre el tema que estás abordando. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo estamos presentando la información, ¿sí? Vuelvo a repetir, pareciera que es como muy descriptivo, ¿sí? Y no se va con ese formato de lo que es lo riguroso en un estudio de posgrado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces sí debe de estar como muy marcado cuál es la pregunta de investigación, cuál es la metodología, cuáles son los primeros hallazgos, el marco teórico, que también fue uno de los primeros comentarios que le hice a la compañera, ¿sí? Si no da la extensión que nos está solicitando, al menos mencionar uno o dos autores que integran ese marco teórico, ¿sí? Vuelvo a repetir, objetivo general, específico, ¿sí? Pero nuevamente es checar bien cómo estamos redactando, cómo estamos presentando. No es lo mismo expresarnos a través del texto que de manera hablada. Ahorita, por ejemplo, puedo yo entender muchas cosas de las que yo les leí en sus trabajos. ¿Por qué? Porque los estoy escuchando y la manera en la que ustedes presentan es muy distinta a cómo se lee, ¿verdad? Pero ustedes están trabajando sobre un documento escrito. Entonces, por eso les hago mucho hincapié en cómo estamos redactando, cómo se está expresando el trabajo que ustedes están desarrollando. Sí, entonces, pues bueno, Víctor, esas serían mis observaciones. Espero que sean de apoyo para tu trabajo terminal. Y nuevamente, me parece muy bien el hecho de que estemos dando voz también a los docentes desde este pues nuevo contexto que estamos viviendo en la educación. Muchas gracias, Víctor, por tu trabajo y pues bueno, adelante. Muchísimas gracias, doctora Roselena.
Y bueno, pues de igual manera, Víctor, yo me sumo a esto que comenta la doctora Rosalena respecto a estas cosas cosas, fenómenos, objetos de estudio que empezamos a tomar como tales desde esta formación que se tiene en el posgrado. Y bueno, en mi caso, pues ya, como decimos coloquialmente, ya me hice bolas porque leí un trabajo de tarea, leo otro trabajo de resumen y ahorita veo un trabajo en la presentación. La parte positiva, pues es que vamos viendo esos avances, ¿no? Y entonces a lo mejor cosas que no se incluyeron en alguno de los escritos, ahora lo estás colocando en la presentación y eso me da muchísimo gusto porque entonces ya estamos dándole forma a este trabajo investigativo. Entonces, eh, hay algo que me llamó mucho la atención, que incorporas el término de inclusión, eh, la inclusión digital, y a mí me genera un poco de ruido porque no sé si te refieres a que el docente o la docente lo incluye como verbo, lo incorpora en su hacer, o si te estás refiriendo a la inclusión digital desde estas perspectivas de la inclusión educativa, de las necesidades educativas especiales o las discapacidades según el enfoque y tendencia que lo nombren. Entonces hay que tener ahí cuidado porque justamente puede entrar como en estas eh, problemáticas o disyuntivas y entonces por ahí dicen, ¿no?, que todo lo que diga también en investigación puede ser usado en mi contra. Entonces, si yo declaro que voy a usar la palabra inclusión, pues de pronto entonces me veo obligado o obligada a incorporarlo dentro de todo el trabajo. Entonces, hay que tener ahí cuidado sobre los términos que estamos empleando. ¿Qué significa hablar de la Universidad 4.0? Me parece una categoría muy importante por analizar, porque efectivamente pues estamos hablando de esta evolución de la educación en la era digital. Y entonces esto también, aunque lo mencionaste así de muy rapidito, me parece que vale la pena que nos detengamos y entonces configuremos y declaremos pues qué significa hablar de hoy una universidad. Y cuando señalas que estás estudiando o que vas a analizar a distintos docentes de distintas universidades, eh, nos regalas el nombre de esas universidades y está perfecto, porque entonces eso me permite entender o caracterizar cómo estas universidades se pueden considerar 4.0 y si no, entonces es ahí donde también entra la labor de explicación o de explicitación. Ese contexto universitario que implica esos docentes que imparten, bajo qué condiciones, bajo qué medios, tienen un aula virtual en sus instituciones, cuentan con equipamiento, cuentan con tecnología, ellos están con formación en tecnología, tienen cursos, no sé. También ahí tendríamos que caracterizar a esa población docente, pero además como tú estás asumiendo el reto de recuperar a docentes de distintas instituciones, pues también el reto es caracterizar a esas distintas instituciones para que entonces cobije todo el contexto de la población a la que estoy estudiando. Y sobre todo esto, porque lo que pretendes es justamente hacer el análisis de las experiencias y percepciones. Y entonces ahí tenemos otro reto importante, porque de dónde viene la opinión, la percepción, esto que yo emito respecto a la IA, y entonces esta experiencia, esta percepción, muy seguramente Merleau-Ponty lo va a señalar, que hay características o situaciones de contexto que se manifiestan y entonces siendo congruente con la teoría, entonces tenemos que caracterizar muy particularmente ese escenario. Y hablando de esta parte de la fenomenología, que bueno, ya también ahí sí lo cobijas muy bien, vas explicitando, bueno, qué implica la fenomenología, desde qué perspectiva lo estás abordando, etcétera, pues de ahí recupera también este diseño metodológico. No te quedes solamente en decir voy a entrevistar,
porque hablar de un estudio fenomenológico no se restringe necesariamente a una entrevista, sino implica de fondo pues todo un diseño que me permita recuperar la experiencia, la percepción, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí lo tenemos que amarrar muy bien para que entonces no perdamos este vínculo entre teoría y metodología. Y cuando hablamos de preguntas, bueno, me da gusto que ya tengas ahí algunas preguntas como en el banco de preguntas, pero antes de hacerlas, antes de lanzarlas, será bien importante entonces que afiancemos muy bien teórica y metodológicamente qué entendemos por fenomenología, pero también que afiancemos muy bien teórica y metodológicamente qué entendemos por educación 4.0, por inteligencia artificial, y entonces todos estos elementos de manera teórica conceptual te van a lanzar pistas para entonces saber qué preguntarles. Y entonces que cada pregunta que tú lances pues tenga un sustento, tenga un porqué y no nada más sea una pregunta de, voy a ironizar un poco, no sea una pregunta de cómo te llamas, ¿no? Sino que al lanzar esa pregunta, yo ya estoy como si fuese un mensaje subliminal, yo ya estoy previendo, yo lo estoy lanzando desde un ojo teórico metodológico que me va a invitar más cosas. Y no sé si lo tengas planeado, al ser 11 docentes, de pronto es complicado, pero no sé ahí la viabilidad de la población, pero en una de esas, pues pudieses hacer algunos grupos focales, ponerlos a discutir, ponerlos a charlar. Creo que también nos va a dar mucha información sobre esta experiencia y percepción sobre el uso de la IA y nuevamente, un poco como en el comentario con la compañera anterior, uso de la IA, ¿en qué sentido? Que la usen mis estudiantes o que yo como docente la emplee como una herramienta pedagógica, académica, personal. O sea, ahí también creo que tenemos que hacer un ejercicio de delimitación para que entonces, pues, sepamos qué de la IA voy a preguntarle a los profes y para que entonces desde ahí vaya caracterizando esa experiencia y percepción. Entonces, eso es algo que pues también valdría la pena recuperar. Y pues creo que nada más, eh, igual felicitar el avance y atrevernos justamente a hablar de estas cosas que están en boga y que vale la pena que comencemos a trabajar en ello. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos ya muy bien en tiempo. Hemos sido muy respetuosos y respetuosas con los tiempos y me da gusto que ya está por acá Andrés Orihuela. Así que Andrés Orihuela, vamos a pasar con tu turno. Tú vas a presentar el trabajo titulado Impacto de la Inteligencia Artificial en el rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Recuerda que tienes 10 minutos para tu presentación. Adelante, Andrés. Buenas tardes, profesoras, compañeros. No sé si ya se alcanza a visualizar la pantalla. Sí, ya se observa. Bueno, mi nombre es Andrés Orihuela García. En este caso, mi docente directora es la doctora Patiño Salcedo Josefino. El título del proyecto en este caso es Impacto de la Inteligencia Artificial en el rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Como marco teórico, pues en este punto entender, bueno, vale la pena destacar que no se abordará en sí como a la inteligencia artificial como un proceso, una dimensión de estudio, sino más que nada como una herramienta en lo que es el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Solo para, a forma de contexto, hablar de que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para que se realicen tareas que pues normalmente requieren la inteligencia del ser humano, en este caso el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones. En cuanto a sus aplicaciones, pues podemos, bueno, tiene varias aplicaciones, entre ellas pues un proceso de lenguaje natural, la visión por computadora, el aprendizaje automático o la toma de decisiones basadas en algoritmos. Esto es como lo que puede realizarse con la inteligencia artificial. En cuanto a la evolución de la misma,
Pues bueno, primero es en cuanto a un enfoque pues en enseñanza, hablar de que pues se utilizó de primera instancia en para generar la personalización del aprendizaje, generando métodos de enseñanza personalizados y estilos de aprendizaje. Otra digamos, de las virtudes que tiene este tipo de herramienta es que existen asistentes virtuales y flexibilidad o incluso la disponibilidad de 24 horas. Y pues bueno, incluso pueden generar patrones predictivos o algoritmos predictivos. Estas son como las características que permiten al estudiante pues el uso de la inteligencia artificial. Asimismo, pues permite lo que es la automatización de procesos, el desarrollo de contenido educativo y la investigación y desarrollo. Estas son como las herramientas. En cuanto al propio desarrollo, o bueno, de las herramientas con las que se cuenta actualmente, pues una de las más mencionadas es en este caso ChatGPT, la Cloud IA, y bueno, incluso la de IBM Watson o el uso de el asistente de Google, por ejemplo, por mencionar algunos. Ahora, entrando en este caso a lo que es el rendimiento académico, pues bueno, esta es la calificación promedio obtenida, es una de las definiciones, la calificación promedio obtenida durante un periodo académico. Por lo regular esta, pues, una forma de medirla es a través de la calificación numérica que se obtiene, pues, a través del rendimiento académico del alumno, y también se puede entender como la capacidad de una persona para responder a estímulos, objetivos y propósitos educativos. El rendimiento académico en sí como variable tiene pues diferentes dimensiones, entre ellas, bueno, como se menciona aquí, tiene una naturaleza multidimensional. En cuanto a depende del rendimiento, pues la cantidad y de la calidad de los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este caso es lo que mencionaba, las calificaciones son un indicador que pues puede certificar el grado de rendimiento académico. Hablando de la Universidad Rosario Castellanos, pues es una institución educativa pública, se inició en el 2019 y pues las modalidades tiene presencial a distancia. Ahorita ya cambió pues por la nueva apertura de las sedes, sin embargo en su momento pues era con lo que contaba, con las 19 licenciaturas, las especialidades, maestrías y doctorados. El planteamiento del problema del proyecto en sí es cuál es el impacto de la inteligencia artificial. Como les comentaba hace rato, es medir en este caso en el rendimiento académico y pues valorar solamente, no como tal la inteligencia artificial como una dimensión, sino como pues un auxiliar o una herramienta para el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. El objetivo general es identificar el impacto de la inteligencia artificial en el rendimiento académico. Estos son los objetivos específicos. Aquí, pues, ahorita lo comento un poco más adelante, sin embargo, el diseño del estudio, pues, es descriptivo. Entonces, sería hablar de acuerdo a lo de la taxonomía, pues, entonces sería, en cuanto a los objetivos, específicos, uno sería reconocer las características sociodemográficas, otro sería, el segundo sería organizar el programa académico de acuerdo a las respuestas de la muestra estudiada, en cuanto a su programa académico, a la modalidad y a los semestres, son objetivos descriptivos. También evaluar el rendimiento académico, si es posible, pues censando lo que es las calificaciones obtenidas durante su curso o durante su asignatura. Identificar lo que es el uso de la inteligencia artificial por los estudiantes y bueno, enlistar la aplicación de la inteligencia empleada, el uso que le dan los estudiantes a las herramientas. También conocer la utilidad en el contexto académico y pues bueno, localizar delimitaciones o desafíos dentro de los propios estudiantes. Y pues una vez generaron todo esto, proporcionar recomendaciones. No tengo una hipótesis como tal, pero yo generé lo que es una explicativa empírica y pues bueno, aquí se espera que generando el análisis el detallado y sistemático, se pueda proporcionar una visión clara de lo que es el uso de la inteligencia artificial en los estudiantes, en este caso pues sería durante el 2025. Y pues bueno, que esta perspectiva pueda entender o pueda generar pues las bases para una integración de lo que es el uso de la inteligencia artificial en la educación superior y que sea en beneficio del rendimiento estudiantil. Como les mencioné hace rato, pues esta es la parte metodológica, es un estudio descriptivo, su enfoque es mixto. En este caso, la variable dependiente es el rendimiento académico y la independiente, pues es como tal el uso de la inteligencia artificial. No es en sí no tiene, el enfoque está destinado pues a entender a la inteligencia artificial como pues una herramienta que es auxiliar para el rendimiento académico. El tipo de muestreo pues sería conveniencia y la delimitación sería en la Universidad Rosario Castellanos en el 2025.
Esta es como la operalización de las variables, de las principales, que es el rendimiento académico y el impacto en la inteligencia artificial. El rendimiento académico, pues bueno, como les comentaba hace rato, lo pretendo medir o estadificar con lo que es el promedio hasta el momento de los estudios que ha cursado, o en este caso en el uso de alguna asignatura en la que se pueda confirmar que utiliza este tipo de auxiliares. Y lo que es el impacto, bueno, aquí serían como preguntas pues más cualitativas para saber si se ha utilizado o no este tipo de herramientas y cuáles son las aplicaciones que le ha dado a este tipo de herramientas. Esta es una cédula que yo hice, bueno, fue en un formato de Google para hacer como un pilotaje. Fue un grupo pequeño, fue a compañeros de la escuela. Intenté censar a 30 compañeros de un grupo y pues ahorita les presento como algunos avances que he tenido. En cuanto a las aplicaciones, pues para generar este tipo de estudio, pues bueno, dentro del propio cuestionario, la muestra son los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos y antes de contestar el cuestionario, pues se generó lo que es un consentimiento informado, pues para respetar la privacidad y la decisión de la participación de los estudiantes. En cuanto a los criterios de exclusión, pues bueno, serían estudiantes que estén matriculados en otra institución y que no utilicen o que estén familiarizados con el uso de este tipo de herramientas. Y pues bueno, los criterios de eliminación son los instrumentos que estén registrados de forma inadecuada. Como les mencionaba, no puse todas las respuestas, sin embargo, creo que son de las más significativas que tengo. Bueno, es un pilotaje, no es como tal todavía la aplicación en este caso del proyecto. Sin embargo, aquí de los 30 estudiantes que mencionaba, pues bueno, se observa que más del 50% de la muestra pues se ha utilizado lo que es la inteligencia artificial. En cuanto a la percepción de los estudiantes, bueno, aquí es como para saber cuáles son la actitud, o en este caso el tipo de percepción que tienen sobre el uso de esta herramienta. Y pues bueno, la mayoría de los estudiantes menciona que hay un impacto positivo en cuanto al uso de este tipo de herramientas y pues bueno, se genera algún tipo de cambio en la forma tradicional del aprendizaje. Y pues bueno, estas son como las experiencias asociadas al uso digamos, la forma en la que ellos han utilizado lo que es el tipo de herramientas, como podría ser el acceso a los recursos educativos o el enfoque de personalizado. Son como características que yo determiné porque, como les mencioné, pues es un estudio cualitativo. Tal vez ahí necesito modificar el tipo de respuestas para tener pues un enfoque más cerrado que me permita entender mejor el rendimiento y el uso de la propia inteligencia. Y pues bueno, es como de acuerdo, como fue el pilotaje, no pregunté en este caso cuáles eran los promedios ni nada, sin embargo, nada más, bueno, una de las preguntas era que si consideraba que su rendimiento académico era alto, medio, bajo, de acuerdo al uso de la misma herramienta, y pues bueno, un porcentaje alto mencionaba que pues su rendimiento había mejorado con base al uso de la herramienta. Y pues bueno, estas son las referencias que tengo hasta el momento. Muchas gracias, Andrés. Te sobraron 15 segundos. Disculpe. Así que, no, todo está bien. Estaba bromeando un poco. Bien, respecto a los comentarios, pues bueno, vamos a cederle la palabra a la doctora Roselena para que te platique qué es aquello que observó. Muchas gracias, doctora Sandra. Pues bueno, no pude leer tu resumen, Andrés. No sé si por ahí te mandaron la información o no sé si la doctora Dimas pudo tener acceso al resumen. Por ahí parecía que estaba dañado el documento, pero bueno, con base en lo que tú nos acabas de presentar, pues daré mis observaciones. Gracias. Observo que sí tienes identificadas las variables, ¿sí? Que es inteligencia artificial y rendimiento académico. Y nos presentas conceptos que supongo, ¿verdad? Voy a hablar desde la hipótesis porque no lo vi en escrito como tal en el resumen, ¿sí? Que esos son los que están dirigiendo, ¿sí? O dan dirección a tu trabajo, están desarrollando tu trabajo, están ayudándote a desarrollar el trabajo. Aquí en la presentación sería importante, y si no lo has hecho sobre el documento, sería importante que mencionaras con quiénes te estás basando, cuál es el marco teórico, quiénes
teóricamente los personajes, la teoría que te está respaldando con esos conceptos. Aquí, hasta donde yo vi en la presentación, no los vi. Y eso es muy importante. Al igual que uno de los primeros comentarios que realicé a una de tus compañeras, va en ese mismo sentido. ¿Cómo nos estamos respaldando con lo que estamos diciendo? El decir yo creo, yo pienso, ¿sí? Si es una reflexión y parte desde la experiencia que ustedes están viviendo, por eso también les interesa esa problemática, esa situación, pero no nos podemos quedar ahí. Sí, estamos hablando de investigación. Y al hablar de investigación es tener el respaldo teórico de quienes están mencionando esto. ¿Cuál es la perspectiva? ¿De qué perspectiva estamos hablando? Sí, entonces es algo que no debemos olvidar nunca en un resumen, en una presentación de coloquio y pues mucho menos en un trabajo terminal, ¿verdad? Entonces esto es una recomendación también para todos. Me parece considerable que estés enfocándote en un estudio descriptivo porque la misma temática lo solicita y la manera en la que tú lo estás llevando a cabo me parece muy adecuada. ¿Sí? En cuestiones, nuevamente voy con el objetivo y también este es otro comentario para todos los compañeros que nos están viendo en este momento. ¿Sí? Recordemos que un objetivo debe de contestar a preguntas de qué, cómo, ¿sí? A quiénes y para qué. ¿Por qué? Porque si no estaríamos incompletos y el objetivo es uno de los, todo es importante, pero es el medular para de ahí partir y saber hacia dónde vamos. ¿Sí? Si no tenemos bien clara la perspectiva, el alcance, las herramientas, la manera, ¿sí? Y cuál va a ser el aporte de lo que estamos realizando, de la investigación que estamos realizando, pues entonces vamos a estar divagando entre tanta información, que es lo que comúnmente sucede cuando estamos realizando investigación. De tanta información que leemos, ¿sí? Porque obviamente estamos interesados en el tema, nos vamos perdiendo, ¿sí? Y aquí tú corres el riesgo de que te suceda esto. ¿Por qué? Porque lo dejas muy abierto, ¿sí? El objetivo se llega a leer incompleto porque falta esa dirección, el para qué requieres realizar esta investigación, cuál va a ser el beneficio, ¿sí? Entonces es importante, aquí nada más dejaste identificar el impacto de la inteligencia artificial en el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. ¿Para qué va a servir esto? Sería la pregunta, ¿sí? Del mismo modo es algo que se deben de preguntar todos los que están realizando su trabajo, ¿verdad? De terminal, ¿para qué? ¿Para dónde voy? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a alcanzar? ¿Sí? Entonces, aquí es algo que bueno, te sugiero que analices esta situación con... Ahora, yo veo muy relacionado lo que es la pregunta de investigación, el objetivo. Sin embargo, esto es algo que tienes que ir puntualizando en el sentido en el que te hago estas observaciones, ¿verdad? Como bien mencionaba la doctora Dimas en un comentario anterior, sí, el hecho de que tengamos todas estas piezas sobre la mesa, ¿sí? Requiere de que vayamos juntándolas de acuerdo al proceso y de acuerdo a la información que vayamos recabando, tanto documental como en la cuestión del acercamiento, si vas a hacer cualitativo, investigación cualitativa, ¿verdad? Cuantitativa, el acercamiento que se tenga al campo con los sujetos de estudio. Entonces, sí deben de partir muy bien en cuanto al título, en cuanto al objetivo general, la pregunta de investigación, que tienen que ir acorde, ¿sí? No puede decir el título, y esto también lo digo de manera general, no nada más para ti, Andrés, no puede decir el título una cosa, el objetivo otra y la pregunta otra, porque entonces no hay coordinación, perdemos el hilo, perdemos hacia dónde queremos, incluso puede perderse la problemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en todo y al mismo tiempo en nada.
Entonces, mucho cuidado, es una recomendación que les hago, mucho cuidado con esto. ¿Sí? Revisen nuevamente, vuelvan a leer. Sí tiene que haber una coordinación en cuanto a variables, título, pregunta, investigación y objetivos. ¿Sí? Entonces, cuídenlo mucho. Y les agradezco a todos sus presentaciones, la verdad son temas muy interesantes que yo espero verlos pues ya plasmados al final, ¿sí? en su egreso del posgrado, de la maestría, y los felicito a todos por este logro que están empezando a tener poco a poco. Solo es cuestión de ir puliendo, poner más atención en ciertos detalles por ahí en lo escrito, pero tienen muy buenos avances y me da mucho gusto también las temáticas que están manejando, que van dirigidos hacia estudiantes, hacia docentes. Eso me parece genial. Entonces, muchas gracias a todos por su participación en este coloquio. Doctora Dimas, gracias. Gracias. Al contrario, doctora Rosalena, muchísimas gracias por todos estos comentarios y pues por también ir puntualizando en asuntos también generales para todos y todas, porque bueno, el comentario que es para uno o una, pues nos puede servir a quienes estamos aquí presentes. Andrés, me pasó lo mismo con tu archivo, entonces igual lo que voy a comentarte va a ser en función de lo que acabas de presentar. Y bueno, pues agradecemos justamente esto que nos compartiste. Y yo parto de un comentario inicial que implicará también parte de lo que ya comentó la doctora Rosalena respecto a que todo tiene que coincidir con todo. Sin embargo, hay un elemento en donde tenemos que puntualizar muy, muy bien, y me parece que tú lo anunciaste, pero a lo mejor hacer conciencia de ello. ¿Quiénes son los estudiantes de la Universidad ahora Nacional Rosario Castellanos? Y tú lo señalaste en una lámina. Pues hay licenciaturas, hay especialidades, hay maestrías, hay doctorados, hay distintas unidades, y yo no sé en términos de números cuántas y cuántos estudiantes estamos hablando. Y en ese sentido tu estudio se hace inmenso, 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 y 1 año, 2 años, 3 años, tal vez hasta 4 años no te van a alcanzar para abarcar a la totalidad de la población. En ese sentido es muy importante que hagamos un ejercicio de recorte. ¿Quiénes esos estudiantes? ¿De qué licenciatura, de qué especialidad, de qué posgrado, o incluso de qué unidad, de qué sede? Porque acuérdate que ahora además la universidad ya es nacional y ya no solo está en la Ciudad de México. Sí. Entonces, hablar de todo ese universo de poblaciones, hablar de justamente algo inmenso, desde donde tenemos que hacer recortes, o bien, en su defecto, tomar decisiones metodológicas, estadísticas, para que entonces a partir de una muestra representativa, pues puedas obtener determinada información. Aunque, aquí viene el otro aunque, si estás incorporando una parte cualitativa en tu estudio, pues eso intensifica todavía más el tiempo, y entonces aun y cuando tengamos una muestra representativa, un estudio cualitativo a grandes dimensiones nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces esta decisión respecto al recorte de tu población se convierte en un asunto urgente por atender, para que entonces le vayamos dando forma, y justamente a partir de esta delimitación en términos de población, en términos de espacio y en términos de objeto de estudio se refleje en ese título, que después vamos a hacer coincidir con el título, con la pregunta, etcétera. Me gustó que en tu trabajo dedicaste un tiempo para hablar de la IA, para hablar del rendimiento académico. Sin embargo, y retomando el comentario de la doctora Rosalena, pues a pesar de ello, pues hacen falta autores. Nos hacen falta estas corrientes teóricas que nos permitan, lo decía en alguna UCA, en alguna sesión, pues echarle la culpa, ¿no? ¿A quién le voy a echar la culpa cuando yo hable de inteligencia artificial? ¿A quién? Y lo digo irónicamente, pero me refiero a esos autores que nos permitan respaldar esas aseveraciones que estamos haciendo cuando voy definiendo alguna noción, algún concepto, que en el caso de tu estudio, pues son conceptos nodales: inteligencia artificial y rendimiento académico. Y en función de eso, pues también ir revisando la congruencia y el alcance de tus objetivos, particularmente
del general y los específicos. Por ahí alcancé a ver que uno de tus objetivos específicos, retomando este comentario que hacía la doctora Rosalena en otra participación, en la taxonomía de Bloom, si nos ponemos así muy, como dijo la doctora Rosalena, muy de objetivos, en la taxonomía de Bloom, si vemos como los niveles de complejidad, por ahí había verbos que eran todavía más grandes o más ambiciosos, más complejos que tu objetivo general. Entonces, esto también es muy importante que vayamos revisando para que entonces todo vaya siendo congruente. Me dio gusto ver que también haces ya una operacionalización de variables. Eso también nos ayuda muchísimo porque permite también trazar caminos, permite saber cómo es que algo tan abstracto que es el concepto de inteligencia artificial, pues se va desmenuzando y va cayendo en algunos indicadores que nos permiten lanzar determinados tipos de preguntas o identificar determinadas características, etcétera. Mismo caso para rendimiento académico, como un concepto tan abstracto, pues se va derivando en algo más pequeño y que es justamente, digámoslo muy coloquialmente, aterrizable al contexto. Entonces, bien, ahí hay algo muy importante en tu trabajo. Sin embargo, alcancé a ver que de una variable recuperabas una pregunta y ese es un sesgo nada recomendable porque entonces le estoy cediendo todo el peso de la variable a una sola pregunta y entonces metodológicamente pues eso nos va a generar sesgos, nos puede generar muchos errores, errores en el sentido de la congruencia metodológica. Entonces, que por favor una pregunta no sea suficiente para agotar una variable y eso es algo que tenemos que considerar mucho. Ahora, señalaste cuestiones importantes sobre el pilotaje. Yo te preguntaría, bueno, sé que no hay réplica, pero quédate con esta pregunta y también con estas respuestas. ¿Qué decisiones tomas a partir de este pilotaje? Porque justamente un pilotaje nos permite pues ir midiendo o probando esas vías, en este caso, pues estos instrumentos que empleas. ¿Qué de lo que obtuviste en el pilotaje te permitió tomar qué decisiones? ¿Qué sirve, qué no sirve, qué cambio, qué no cambio? O incluso alcancé a ver que había todavía más preguntas. ¿Cómo esas preguntas se van justificando en esta tablita de operacionalización de variables que haces? Y bueno, sé que anunciaste que tu estudio va a ser mixto. El pilotaje nos muestra asuntos cuantitativos. Por ahí en el discurso dijiste que era cualitativo. Ya no supe si era confusión o nervios o estas palabras que de pronto se nos salen cuando hablamos muy rápido. Pero también es importante ir revisando eso, ¿no? O si esta fue una parte de ese estudio mixto, entonces también hay que aclararlo. Y por último, regresándome al tema de los objetivos y un comentario para todas, todos, es que se vayan asegurando justamente que sus objetivos, además de incluir ese verbo, pues incluya la respuesta a un qué, a un cómo, a un para qué. Y de esta manera voy trazando pues todas esas finalidades, pero también esos medios y también esas cuestiones que van a ir dando cobertura a eso que quiero indagar, que se expresa en mi pregunta de investigación, pero que se relaciona efectivamente con ese título. Entonces, Andrés, por mi parte, esos serían también todos mis comentarios. Y bueno, pues agradecerte tu participación. Nos da gusto que te integraste y que nos compartiste cada uno de tus avances. Y bueno, pues también agradecerles a todas y todos quienes se conectaron, ya sea como presentadores o también como espectadores. Este es un ejercicio, el de los coloquios es un ejercicio académico que siempre retribuye mucho. Quédense con esos comentarios que permiten reflexionar, quédense con esos comentarios que de pronto pues como que nos mueven, porque entonces por ahí hay cosas que tenemos que ir atendiendo. Y bueno, también estos comentarios llévenselos a sus directores de trabajo terminal,
a su comité, porque desde muchas miradas ustedes van a poder ir puliendo sus trabajos. La finalidad de los coloquios es hacer un ejercicio de diálogo, aunque no hay réplica, pero sí al menos de diálogo o interacción entre ojos externos que a veces pues son muy importantes y necesarios porque uno mismo se puede ir viciando y bueno, creo que estas miradas externas siempre ayudan mucho. Entonces, dicho sea de paso, pues voy a proceder al cierre de esta mesa y bueno, agradecemos la presentación de las y los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia en este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 personas expertas académicas de diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias, doctora Roselena, por los comentarios. Y bueno, pues a quienes estuvieron acá, qué gusto escucharles y bueno, gracias también por escucharnos.